Buenas gente, estamos aquí para mi segundo video y el segundo episodio de Zip en el infierno. Les agradezco gente, a ustedes que si vienen a ver esta historia, significa mucho para mí. Y les pido un favor, compartan la historia para que más gente la conozca. Ya con todo dicho, empecemos el segundo capítulo. La caída fue tan larga como la anterior, días o meses. La diferencia no estaba clara ni era concisa, Zip solo podía ver al abismo como si este creciera más y más, en lo que parecía una burla. Y durante su caída podía sentir tentáculos viscosos rozando su piel. Dientes ásperos se rozaron con su carne. También su cola estaba tocando carne viva viscosa y repugnante, y unos ojos que ardían en la penumbra que ponían inquieta a Zip por alguna razón. Durante la caída Zip estaba meditando, quería recordar qué había pasado, cómo llegó a este lugar. Cerró los ojos y empezó su recordatorio, pasaron horas de su meditación, después de tanto tiempo solo pudo recordar esa mirada. Una mirada fría como el hielo y las palabras, únete, se una con Dios. Tras recordar esa frase la guardiana abrió sus ojos con miedo, ella no sabía quién era el dueño de esa mirada y de esa voz, solo recordó una montaña gigante con una luz tan brillante que la cegó unos momentos y después caer, pero su miedo fue quitado por un viento que la azotó con fuerza que la regresó parcialmente a la realidad. Tan pronto como intentó recuperar la compostura, un golpe contra el suelo le terminó de regresar a la realidad de manera abrupta, formando un pequeño cráter de 1 metro de profundidad. Cuando se levantó del pequeño cráter que se formó, la guardiana fue tumbada cayendo boca arriba por los fuertes aires que había fuera del cráter. Zip procesó un segundo lo que pasó y levantó una mano para calcular la fuerza del aire, cuando sacó su mano un poco afuera del cráter y solo porque los dedos de esta tuvieron contacto con las fuertes brisas, su cuerpo entero casi fue arrastrado en su totalidad. Con mucha fuerza, como esfuerzo físico, Zip se aferró al suelo y logró bajar la mano, volviendo al cráter estando otra vez boca arriba, se quedó quieta impresionada de los fuertes aires. Zip se puso boca abajo y se agarró con fuerza al suelo usando las garras de sus manos y pies para el trabajo, así empezó a arrastrarse soportando el aire tan intenso y enfurecido de este lugar. Cada paso que daba Zip parecía que enfurecía los cielos, ya que el lugar intensificaba su viento para que Zip desistiera a su lucha de tener sus pies y manos pegados al suelo. Por suerte para la guardiana, el ambiente era húmedo y muy frío. Perfecto para ella que era muy similar a un reptil. Mientras avanzaba la mujer podía oír gemidos de dolor y huesos romperse con fuerza, por lo bajo que sonaba estaban lejos de su posición. Para fortuna de la guardiana encontró una caverna donde podía escapar del aire tan intenso de afuera. Zip pudo esconderse apenas de los aires tan inmensos de afuera, parecía como si varios huracanes se hubieran juntado en este lugar, ya que incluso en esta forma humana pesaba más que un oso grizzly, casi 4 veces más, e incluso así los aires casi se la llevan volando. Zip usó este lugar para descansar sus brazos y piernas, desde la cueva pudo ver afuera y en ese momento lo notó, cientos de miles de millones de cuerpos volando y siendo arrastrados por las feroces corrientes de aire, algunos golpeándose con fuerza contra rocas, púas y tanto material tuvieran la desgracia de estar al frente de ellos. El castigo era peor para aquellos que intentaban salvar sus cuerpos aferrándose a las piedras o a las púas que atravesaban su carne. El castigo para aquellos que lo intentaran era que los aires los mutilaban arrancándoles trozos de carne o incluso extremidades enteras. Zip sentía pena por esas personas que no podían detenerse, ni aunque se aferraran a un material, pero a lo lejos en un claro donde la tormenta no llegaba, en el centro del huracán había alguien gigante sentado y rodeado de personas. Zip se llenó de determinación y tras su descanso, se puso otra vez en 4 patas para arrastrarse a esa multitud. Pasaron minutos tortuosos para Zip, el aire se volvía mucho más feroz y fuerte cada que se acercaba más. En un punto los vientos se intensificaron a un límite que sus garras y su fuerza ya casi no podían aguantar, las garras se podían escuchar rechinar como si fueran a romperse en cualquier momento y el aire la hacía retroceder dejando grandes marcas de zarpazos en las rocas.
pero finalmente llegó. Al llegar estaba hecha un desastre, trozos de su ropa fueron destruidos, pero no exponía ninguna parte sugerente. Al verla, el hombre con cuerpo de serpiente detuvo lo que estaba haciendo para mirar a su nueva invitada. Zip levantó la vista para ver al hombre serpiente y lo reconoció. Minos, susurró la guardiana de la tierra. El nombrado asintió y la miró con una intensidad que parecía que estaba lleno de resentimiento a Zip. La mujer tomó grandes bocanadas de aire y finalmente se incorporó, exponiendo sus 4 metros de alto, casi tan alta como Minos. Zip se fue a hablar con Minos para exigir una explicación, como si el antiguo soberano tuviera alguna idea de por qué ella está muerta y en el infierno. A Minos no le gustó que esta mujer se le acercara con tanta hostilidad, así que llamó a su superior con una trompeta. Tocó una melodía agradable para todos los presentes incluyendo a Zip, era suave y melodiosa. Pero ella trajo a una criatura que Zip no creería que volvería a ver, su mayor molestia en vida, el destructor, conquistador y sobre todo su mayor rival. King Ghidorah. El dragón de 3 cabezas bajó trayendo una peor tormenta con él, los rayos empezaron a caer pulverizando a toda la multitud reunida alrededor del juez Minos y también al mismo Minos. Zip notó un cambio en Ghidorah, estaba cubierto en su totalidad de una masa negra y tenía una O con una línea que lo pasaba de abajo a la derecha hasta arriba a la izquierda, pero eso no podía evitar que sus escamas doradas sobresalieran y brillaran con su característico color dorado. Era el cuerpo de Ghidorah, sí, pero no era su mente. El que tenía el control ahora era Asmodeus, rey de la lujuria y uno de los pecados capitales. Vino en persona para matar a Zip, estaba muy molesto con ella y la sobresaturación del infierno, tomó el cuerpo de Ghidorah que había caído para potenciarlo a su máximo y matar a Zip. En esta forma Asmodeus no solo era más fuerte que en su forma de demonio, sino que también era más fuerte que el propio Ghidorah normal. Zip se preparó para la lucha y se transformó en su forma de kaiju para pelear, olvidando su mayor desventaja, el mismo aire. Antes de que pudiera dar un paso, el cuerpo de Zip fue disparado por el aire volando cientos de kilómetros hasta finalmente chocar con una montaña. Esto desmayó momentáneamente a Zip, recordó más, Ghidorah muerto en el suelo y ella pisándole la cabeza, su escuela destruida, todo prendido en llamas tan grandes como edificios, más criaturas colosales muertas, el sol brillando en medio del campo de batalla y una sombra con una silueta muy similar a ella. Antes de poder recordar más, el fuerte viento casi la ahogó, despertándola y tuvo que regresar a su forma humana para respirar. Cuando empezó a volver a su forma humanoide y se aferró a la tierra, pudo respirar mejor y notó que aplastó a una mujer. Ella era Cleopatra, la última faraona. Zip miró por unos momentos a la mujer con cierto asco y antes de que pudiera reaccionar, un fuerte rayo lanzado por una de las cabezas de Asmodeus la impactó, hundiéndola más en la tierra y levantando una gigante nube de polvo, lo cual aprovechó Zip para regresarle el ataque al demonio y con un aliento atómico le destruyó una cabeza al demonio. Asmodeus rugió de dolor ante este ataque, no esperaba que aún en este estado perfeccionado, la guardiana aún le pudiera hacer frente a su poder. Ignorando un hecho muy importante, Zip y Ghidorah tienen miles de años de experiencia usando sus cuerpos. Asmodeus no lleva ni una milésima parte de ese tiempo y mucho menos tiene experiencia enfrentando a alguien con su poder o superior. Zip aprovechó la distracción del regente de lujuria y de un disparo de su aliento atómico dirigido al pecho y símbolo del dragón, fue como Asmodeus fue asesinado por Zip. Tras la muerte del demonio regente de este círculo, lujuria se apagó con él, los vientos se detuvieron, las almas de los condenados cayeron y murieron por la caída o por desangramiento, toda la capa se empezó a desquebrajar y fragmentar. Zip bajó la montaña con paso lento, viendo caer y morir finalmente a cientos de millones de almas torturadas. Cuando llegó al cuerpo sin vida de Ghidorah, lo vio unos momentos con algo de asco mezclado con respeto. Para ella era de respetar el poder que demostró su rival. Mientras tanto, el cadáver de Ghidorah estaba muy bien conservado al morir muy recientemente, sus escamas aún brillando en dorado y partes de ese líquido aún adherido a algunas de ellas. La guardiana tenía
curiosidad de ese líquido misterioso de color negro, por lo que agarro un poco del líquido y se lo llevo a la boca para probarlo. Su sabor no era muy difícil de describir, era metálico como la sangre. Pero más viscoso y espeso como la miel, sería un buen condimento. Zip ya llevaba mucho tiempo sin probar algo delicioso, por lo que en esta ocasión se daría un festín. La guardiana se volvió a su forma de kaiju, le sacó las escamas al cuerpo y se empezó a comer el cuerpo del dragón ya muerto. Solo dejó los huesos de su antiguo rival y cuando finalmente terminó de comer regresó a su forma humana. Viendo lo destruida que estaba su ropa, agarró partes de los huesos y escamas de Ghidorah, con ellas y su aliento atómico se forjó una armadura medianamente deficiente. Debido a que Zip no es una herrera y lo tuvo que hacerlo rápido, también debido al aliento atómico las escamas doradas se volvieron negras debido al calor. Terminó a tiempo porque en ese momento toda la dimensión de lujuria se destruyó, haciendo caer a Zip otra vez al vacío inconmensurable del infierno. Eso fue todo, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si cometí cualquier error en la ortografía o en cualquier otro aspecto, siéntanse con la libertad de decirme, también agradecería cualquier consejo para el capítulo siguiente o para la historia en general. Gracias por ver y hasta pronto.